Buenas tardes, hoy estamos de nuevo con Getafe Central para tratar sobre algunos temas que siempre hemos considerado interesantes en el momento, sobre todo en el momento. Y también pues, que consideramos que a los espectadores pues, les puede interesar actualizarse. Hoy vamos a tratar un asunto que no por llevar tiempo en el contexto mundial es menos importante, sino muy al revés. Vamos a tratar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Esta guerra que comenzó en marzo del año 2022. Febrero del año 2022. Estamos hablando ya, llevamos tres años y 10 meses casi. Hay muchos temas sobre el que cortar el bacalao, pero sobre todo vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo últimamente. Lo que ocurre últimamente es algo sencillo. Este sábado pasado, sin ir más lejos, pues se reunieron, el domingo concretamente, se reunieron en Miami pues diversas representantes tanto de Ucrania como de Estados Unidos para tratar la próxima visita que iba a hacer representantes de Estados Unidos, en este caso el señor Witkoff y también el yerno del señor Bush, el señor Kushner, con Putin, concretamente a lo largo de esta semana, probablemente mañana o pasado mañana. Y era para tratar de ese asunto que era un tema importante. Van a tratar los puntos que se plantearon, los 28 puntos que se plantearon en su momento para tratar de llegar a una paz en la zona. Y hoy concretamente, pues el presidente del gobierno o primer ministro de Ucrania se ha reunido con Macron en Francia. Dos reuniones muy importantes a las que hay que sumar esa tercera de la que estábamos hablando. Estamos hablando de temas muy controvertidos, puesto que la Unión Europea no participa, entre comillas, como tal Unión Europea en las negociaciones, apenas ha estado presente y, sin embargo, pues posiblemente tenga un papel relevante, sobre todo en la recuperación de Ucrania. Pero para hablar de estos temas y también de la posible paz que pueda salir y de los territorios que teóricamente tanto los puntos del señor Trump como también la negación por parte de Ucrania a ceder en algunos de los puntos, especialmente en dar terreno a Rusia, apoyada también en este caso esta decisión por Europa, pues complican bastante el escenario. Para tratar de ese tema estamos hoy aquí con tertulianos que conocen muy de primera mano el asunto. En primer lugar, Sandra, buenas tardes. Sandra, buenas tardes, Eloy, muchas Escudero. gracias. También estamos con Jesús Prieto, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Y con José Luis Sánchez, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Eloy. ¿Quién quiere intervenir para...? Me toca siempre. Te toca, pues venga. Bueno, yo creo que hay otro planteamiento distinto al que has hecho tú. Planteamiento, primero, ese plan de 28 puntos, que es una rendición, lo dieron los rusos a Estados Unidos, que lo asumió como propio. Y además están las pruebas, vamos, no es una invención. O sea, los rusos escriben un plan porque no quieren la paz. Putin ha salido esta semana, algunos lo llevamos diciendo, si revisamos los programas, lo llevamos diciendo desde hace 4 años. Putin ha salido esta semana diciendo que no acepta más que la rendición de Ucrania y la toma de todo el territorio ucraniano, que Ucrania no existe. Pero no lo digo yo, lo ha dicho el señor Putin esta semana. Y el señor Trump, que quiere acuerdos rápidos, manda a su yerno y a un amigo suyo que es inmobiliario a negociar la paz en Ucrania, manda narices. Es una tomadura de pelo ya. Esto es una tomadura absolutamente de pelo, pero jugando con la vida de millones de personas, de 40 y tantos millones de personas. De las que, mientras tanto, todos los días ahora están bombardeando edificios, todos los días, con muertes de civiles y de niños todos los días, destrozando toda la infraestructura energética y habitacional que puede de Ucrania. Y estos señores que han aceptado ese tema de Trump van a ser los que van a firmar la paz en Ucrania. ¿Alguien se lo cree? Putin no se va a reunir. Sí, va a recibir a estos porque tiene que hacer la pelota a Trump.
porque conocen muy bien a Trump. Trump quiere el premio Nobel, quiere firmar, no lo que se firme, quiere firmar acuerdos, 20, lo dice él, no lo digo yo, lo dice este señor Trump también. Quiere firmar 20 acuerdos para que le den el premio Nobel de la Paz. La justicia, la integridad de los territorios, la seguridad de las personas, le importa un pimiento al señor Trump. Entonces, y aquí estamos viviendo además otro drama. El drama de que Europa no cuenta. Estados Unidos ha ignorado a Europa total y absolutamente, cuando es un conflicto en Europa y que afecta a toda Europa. Y lo ha ignorado, pero así. Bien, hoy ha ido Zelensky a ver al presidente francés, pero porque hay que figurar diciendo que Europa existe, pero no están contando en las negociaciones con ellos, ni en los puntos. Hoy estoy con diferencia de edad, cada vez hay que buscar personas que digan cosas más interesantes. Y en ese tema el señor Habermas, un gran pensador, politólogo, con 96 años, escribió ayer un artículo, desde mi punto de vista, que he leído 3 veces, porque tiene mucha densidad. Y es el tema de Europa, la configuración del mundo, la geoestrategia, de la que hemos hablado tantas veces, que ha dado un vuelco total y absoluto. Estados Unidos está contra Europa, nuestro aliado, pero este señor hace un análisis más allá. Dice, el problema es que las únicas democracias que quedan, por la de Estados Unidos se la da por perdida, no existen en China, no existen en otros países emergentes, dice, que queda es Europa. Dice, hay que proteger la democracia en el mundo, protegiendo Europa, y solamente podemos protegernos defendiendo a Europa los principios liberales democráticos. Pone muchas medidas, pero es para pensarlo y discutirlo profundamente, porque la democracia en el mundo está en peligro. Está en peligro, en cuestión. Está en cuestión y en peligro. Y Estados Unidos, termina diciendo, el problema es que, como no hemos invertido en defensa, y nos hemos conformado que los americanos nos librasen desde hace 60 años y hiciesen la defensa, tenemos un problema. Él, que es alemán, dice, Alemania va a liderar, hace el análisis de Europa, ¿por qué Alemania? Dice, va a liderar a Alemania en Europa otra vez este tema. Por una razón, porque los países más próximos a Rusia, que son todas antiguas colonias rusas, son los que tienen más miedo, pero son los que son más nacionalistas y menos europeístas. Y él hace que al final el europeísmo tiene que volver a su naturaleza en origen, que es Francia, Alemania, Italia, aunque dice, veremos a ver cómo lo pone la señora Meloni, Países Bajos, dice, y desde fuera Inglaterra. Pero es un análisis que tendremos que discutir de él, porque tiene muchos matices, pero de una persona que ha escrito, y tiene 96 años, es una de las figuras mundiales del pensamiento mundial. Y lo de Ucrania nos están tomando el pelo, Estados Unidos a Europa. Y Europa tiene que reaccionar. Dice este señor también en ese análisis, y estoy de acuerdo con él, que los líderes europeos no fueron inteligentes, no entendieron que Trump iba a cambiar todo, que tenían que haber cerrado el acuerdo porque con Biden, porque Estados Unidos tenía las armas y los medios de hacer, y los medios económicos para hacer claudicar a Rusia, que se equivocaron en no forzar a Biden, que Biden lo hubiese hecho, y que consideraron que con Trump, como se equivocadamente los líderes europeos, que Trump ni cuenta con ellos, ni les reúne para hablar de la paz en Ucrania. Entonces, estamos en un drama espeso. Yo creo que estas negociaciones, las que hay ahora mismo, no llevan a ninguna parte. Y no es un problema de territorios, porque el problema fundamental es quién le garantiza a los ucranianos que dentro de 2 años no hay nueva invasión. Pues ya ha habido 2, que ahora ya la tercera. Cogiendo cuerdas a Rusia, ¿quién se lo garantiza? Es lo que piden. No es un problema de territorios, es un problema de garantías de supervivencia. Entiendo yo, por lo cual no creo que estas negociaciones, las que hay actualmente en marcha, lleven a ninguna parte. Desgraciadamente, para todos, para los ucranianos en primer lugar, que son los que más lo sufren. ¿Y quién les garantiza, decías tú, por empezar por el final, quién le garantiza a los ucranianos, decías tú, que esto vaya en serio, que una vez que firmen ese acuerdo de paz, que habría que discutir qué acuerdo de paz es ese? Yo no soy diplomática ni experta en geoestrategia internacional, pero vamos, dicho así por la información que nosotros recibimos a través de los medios, que es la que nos llega, por lo menos a mí, hombre, un plan de paz que se gestiona entre dos potencias externas. Una de ellas es el invasor, y en la que el invadido no aporta nada ni puede participar en nada, y este es el documento, estos son lentejas, pues hombre, no sé qué plan de paz a priori es ese. Y
¿quién les garantiza a los ucranianos que aun firmando todas las peores condiciones que puedan asumir, pues porque son 4 años de guerra, porque Zelensky empieza a tener una situación en lo interno complicada con la última dimisión también de uno de sus más próximos colaboradores? ¿Me permites? Sí, sí, claro. Que quiero especificarlo. Ha habido un tema de corrupción y en un momento de guerra. Y los servicios anticorrupción han detenido y han investigado a 3 ministros y al persona más importante después de Zelensky, lo cual es para aplaudir. Es para aplaudir y en una situación de guerra. Es para aplaudir. Y acabar con la corrupción, lógicamente, pero cuando hablamos de corrupción no existe en Ucrania solamente. Y aquí el ejemplo es de que han intervenido a 2 ministros y a la persona más importante después de Zelensky en la estructura y ha dimitido. Y además ha dimitido. Perdona. No, sí, eso es loable, que en una situación como la que tienen en el nivel del país de 4 años, pero ¿y quién nos garantiza al resto de los europeos que una vez que firma este acuerdo de Ucrania no continúa? ¿Qué garantía tenemos de que una vez que a Putin le puede salir bien la jugada de Ucrania no siga? O con Polonia, o con Rumanía, o con sus antiguas repúblicas que estaban bajo su dominio con la antigua Unión Soviética. Yo creo que es una situación muy grave, por lo menos la más grave que la gente de nuestra generación hemos conocido a nivel europeo. Y de hecho las circunstancias están porque los países ahora están volviendo de momento de manera voluntaria a implantar el servicio militar de cara, esperemos que sea de manera preventiva y esto no nos aboque a ninguna situación que nadie queremos. Pero eso es demagogia, con todo respeto. Bueno, porque pues vale. El problema es que... Pues me quedas mucho más tranquila, te lo puedo Esa asegurar. es demagogia absoluta. Porque yo ya estaba... El grave problema está en que la Unión Europea está dispuesta a hacer una política común, primero de política exterior, de potencia. Segundo, que está dispuesta a hacer una política de defensa común, porque los medios los tiene cada país, tiene que hacer una política común de defensa. ¿Quieren dar ese paso? ¿Quién lo quiere? Hay uno que está demostrando que quiere ahora es Alemania. La señora Merkel no quiso eso, eso es ahora, y se ha dado el paso. Y tiene que dar otro paso a Alemania, que es en el terreno económico y que son los eurobonos. Cuando dices de política exterior, ¿a qué te refieres? Las relaciones internacionales tienen que actuar como Unión Europea para tener fuerza, porque somos el mayor comprador del mundo todavía al día de hoy. No nos hemos enterado, pero somos el mayor comprador del mundo en consumo. Consumimos más que Estados Unidos en el mundo, porque somos más. Y tenemos un nivel de vida... Pero para eso tenemos que tener claro qué alianzas queremos y con quién, ¿no? ¿Y cómo? No, y demostrar la fuerza y poder que no nos tomen el pelo. Que nos respeten. Por lo tanto, eso requiere una política común. Ese es un tema. Y para política común requiere también unas medidas económicas comunes. Y cuando hay problemas que se ha hecho con el COVID, tiene que seguir ahora con otros problemas la financiación de la Unión Europea en común, de todos sus miembros. Alemania que fue el obstáculo cuando la anterior crisis y fue un desastre lo que sufrimos y lo estamos pagando todavía, ahora ya ha cambiado. Demos pasos adelante, demos pasos firmes adelante, demos pasos. Yo creo que desde parte de lo que explicaba Jesús, creo que está la causa y la consecuencia de todo el problema. De esa visión que tenemos en Europa, creo que seguimos equivocándonos en tener una visión como Europa como el centro del mundo, ¿vale? El resto del mundo, la democracia solo existe en Europa, ¿vale? Entenderme esta exageración, ¿vale? Porque sé que hay muchas más democracias en otros lugares, pero son la minoría. Es decir, la democracia es el sistema político minoritario en el planeta Tierra. Entonces yo creo que eso es importante que lo digamos. Pero por eso es más importante lo que decía Jesús, que decía, a ver más, la cuestión de mantenerla o hacerla sobrevivir. Yo creo que hay un momento real y es el que ha habido el cambio el golpe que ha dado, el golpe en el tablero geopolítico mundial, que yo creo que nace, que se consolida, porque venía gestándose antes, se consolida con la llegada de Trump en su segundo mandato, porque en el primer mandato realmente, bueno, pues hizo la política que todo el mundo esperaba, por eso decía Jesús que estaban esperando y creían que iban a hacer lo mismo. El problema es que el mundo ha cambiado tanto que lo que le pasa a Europa es que llega tarde siempre a estas cuestiones. Claro, cuando hemos aceptado el plan de paz famoso de Gaza, es un plan similar al que estamos proponiendo en Ucrania. Es decir, si tú entregas todo, cedes todo, renuncias a crear un Estado palestino, renuncias a los terrenos, renuncias a tu casa, ya no te matan.
Pues es prácticamente el mismo plan que están proponiendo para Ucrania. Que esto señor lo está haciendo a la vez un señor que impide el paso en el espacio aéreo de Venezuela. Ese es el nuevo modelo de paz que estamos teniendo en el mundo. Europa tiene que entender, y tiene muchas dificultades en entender eso, de que Estados Unidos ya no es un socio fiable. Y eso es muy difícil para Europa, porque Europa, y en esto tiene razón el señor Trump, cuesta decirlo, digamos, ha cedido su seguridad a los Estados Unidos de América. Y en el concepto de Estados Unidos, que aquí lo hemos explicado muchas veces, su situación económica derivada, que no es real, de esas inversiones militares, porque esas inversiones militares le han reportado mucha tecnología, que sus grandes empresas están hoy poniéndolas en el mundo y por eso son una potencia tecnológica, también, digamos, se ha beneficiado de eso, pero ha tenido unas consecuencias económicas en el país. Y ahí viene la llegada del señor Trump, que hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el problema? Primero, que Europa, el resto de Europa, no se ha fiado nunca de que Alemania fuera el que tirara, y menos militarmente, de las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. Psicológicamente había una es evidente que tú no le puedes pedir, y ya no vamos a hablar caso de España, sino a un francés en especial, por ejemplo, o a los holandeses, de que les va a liderar militarmente un alemán o Alemania, por todo lo que ha supuesto eso. Pero es que hay otro espacio añadido. Es muy fácil decir que Europa tiene que tener una política de defensa común, y es necesario, y yo lo comparto. Pero hay que ser realistas con la población. Y ahora yo quiero ver a algún presidente de gobierno, que no va a ser, seguro que no va a ser Macron, porque le quedan 2 telediarios, o sea, va a desaparecer ya, y no va a ser nadie más, porque el señor Merz tampoco se ha atrevido cuando ha llegado. Es que para convertirnos, para tener una política de defensa única y nuestra, primero tenemos que dejar de invertir en la OTAN, o sea, tiene que desaparecer gente como Mark Rutte, que vaya a limpiarle las botas al señor Trump cada vez que va a la Casa Blanca, y hay que invertir dinero. Y ese dinero va a salir del estado del bienestar europeo. Y eso va a tener unas consecuencias drásticas y sociales sobre Europa. Y eso no se va a atrever ningún gobernante europeo a hacerlo. Alemania lo ha aprobado, ¿eh? Bueno, Alemania ha aprobado tener deuda. No, que ya es mucho para Europa. Invertir, un presupuesto incluso sorprendentemente alto. Sí, pero la cuestión es que eso sí, Alemania lo va a hacer porque no le va a quedar más remedio, pero eso está teniendo consecuencias políticas en Alemania. Lógicamente. Si las últimas encuestas dicen que la AfD ya es la principal fuerza política de voto, intención de voto en Alemania, tiene unas consecuencias políticas. Pero es por eso podemos discutirlo sí, otro día. No, son más factores. Yo no digo que sea solo por eso, no, pero claro, eso es lo que quería llegar. Yo creo que no solo por eso, pero que evidentemente ese es un factor que va a ser decisivo. Es decir, si tú a la clase media... A lo que queda de clase media. Bueno, sí, por eso, porque clase media creo que no existe. Es decir, si a las poblaciones europeas que han vivido del estado del bienestar le dices que le vas a quitar su estado del bienestar para que tengan la seguridad que necesitan, porque eso estamos hablando. Y venimos de donde venimos. Tú has hablado de Angela Merkel. Angela Merkel hace esa política de nosotros no queremos endeudarnos porque sabemos lo que nos pasó en el 30 y tantos. Hay que situar las cosas porque la gente no lo hace solo porque se equivoque, sino porque de donde veníamos... Esto va a crear muchas tensiones sociales, ¿vale? Que en Europa se habla mucho de inmigración, pero realmente el problema es que Europa es el gran comprador, como ha explicado Jesús, pero ya no produce. Ya no produce coches, porque los coches eléctricos se producen en Alemania, no produce energía en general, porque la energía la tiene que comprar, es el gran problema de la dependencia en especial con Rusia. Es decir, Europa es un mercado que además se está envejeciendo, con lo cual hay productos que no necesita comprar, que como bien sin tanto que se critica, está muy regulado, con lo cual tiene restricciones y que, aunque siga siendo el principal mercado, para una economía ya no es necesario, seamos honestos. O sea, China tiene 1.400 millones de habitantes, India no podrá comprar tanto, pero son 1.500 millones de habitantes. Es decir, hay mercados que están empezando a crecer y que van a poder suplir a Europa, ya no es necesaria Europa ni en la economía. Con lo cual, claro que Europa se lo tiene que plantear, lo que pasa que vivimos en un momento de fin de imperio que digamos que al hermano pobre es al primero que le van a caer las tortas, ¿vale? Los americanos dirán que no, que las primeras tortas les han caído a ellos, que son los que están viviendo y por eso tienen su democracia está viviendo el momento más débil de su historia. Por eso se llega a afirmar en ese artículo que puede ser que Estados Unidos no se encuentre en una democracia ya. Pero esa cuestión aquí va a venir después. La estamos sufriendo económicamente y la vamos a pero no se libra, pero no se libra de todo. En todo el mundo hay un movimiento que no es en Europa solo, ni en Estados Unidos, es en todo el mundo, lo siento. Con lo cual no es la causa, la causante, porque si no, no sucedería en el resto del mundo. ¿En qué lugar del mundo está floreciendo la democracia? Está floreciendo la extrema derecha, la democracia no está floreciendo en ninguno y no es un problema de Europa.
Porque ideológicamente, además, este tema no viene de Europa, viene de otras partes. Hay un factor, además, imitación muy importante. Quiero decir, China prospera con una dictadura, por lo tanto, eso es lo bueno. Claro, ese es el ejemplo. Claro, pero ese es un... Donde no había democracia no va a florecer la democracia. Porque las democracias, cuando empezaron a florecer, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en muchos sitios, fue, digamos, a la imitación de buscar esos estados del bienestar europeos o el modelo norteamericano que parecía que funcionaba. Sí. El problema es que como económicamente no funciona, como bien has dicho, en el resto de los sitios donde no había democracias, porque en África no había democracias, Latinoamérica pues van y vienen las dictaduras, van y vienen las democracias, al final se está consolidando, tienes razón, ese modelo autoritario que viene pues del imperio, que el imperio real, que aquí hemos dicho muchas veces, es China, ya no es Estados Unidos. Ese es lo que está cambiando. Y luego vienen otros emergentes que quieren tener eso. Arabia Saudí quiere tener su espacio político, su espacio de poder. Hay otros que quieren espacio de poder. Otro modelo autoritario. Otro modelo autoritario. Y seguimos por otros. Lo que decir, que queda muy poco de los modelos que no sean autoritarios. Pero todo esto, estamos yéndonos dejando a Ucrania, que era el tema. Ucrania, creo que Europa no puede quedar al margen. Perdona, que no puede quedar al margen. Tiene que intervenir. Y tiene poderes para intervenir. Yo creo que Europa está al margen porque no tiene otra capacidad, no pinta nada en el escenario, por ser claro. Es decir, Europa, a lo que se le invita en los 28 puntos es a pagar la reconstrucción. Se le invita a pagar la reconstrucción, eso sí, y a ser posible yo creo con constructores americanos, a ser posible para que se queden con el dinero. Pasa que tenemos que creerlo. Por ejemplo, ¿quién hemos comprado el petróleo y el gas ruso mintiendo a los ciudadanos durante estos 4 años? ¿Los hemos comprado los europeos? Y a través de India, sí, a través de India, pero lo hemos comprado los europeos, España entre ellos, el primero, en volumen. No nos engañemos, hay medidas que podemos tomar. A Rusia el tema económico sí le afecta y sé, yo lo acabo. Y Rusia en este momento quiere la paz, en este momento coyuntural, porque quiere tomar Ucrania, lo he dicho al principio, pero porque también está sufriendo los efectos económicos de la guerra, más de lo que parece. Y eso que hemos tomado el pelo y no hemos tomado las medidas que hemos dicho que hemos adoptado, no se han aplicado. Si se aplicase un 50% de las medidas, mañana firmaban los rusos para rehacerse, ¿no? Cuidado, no para la paz, para rehacerse. Sí, pero volvemos a la misma. Están dispuestos los ciudadanos europeos, sus gobiernos. Creo que no, porque al final van a unas elecciones y es la debilidad del sistema democrático. ¿Están dispuestos los ciudadanos europeos a renunciar a su calidad de vida por defender la democracia? El problema es que hoy las encuestas te dicen que no. Pero a lo mejor no hay que renunciar a la calidad de vida entera. No hay que renunciar, yo creo que no. Yo creo que ya tenemos... Si tenemos que comprar la energía en otros sitios, si se la seguimos comprando a Rusia, aunque sea a través del intermediario India, que se queda con el beneficio porque nadie hace... Hay más mercados, y afortunadamente se ha hecho una política de diversificación energética en algunos países, entre ellos España. Ahí sí que es positivo España. Perdón, pero no quiero que dejamos ahora. No, al revés. Yo creo que uno de los problemas está en cómo resumir o reducir la cantidad de asuntos que hay para que se pueda saber por dónde los podemos meter mano, por poner el ejemplo típico. Hemos empezado hablando de Ucrania y, claro, nos hemos encontrado con que Rusia pues necesita de alguna manera llevar paz, tú lo has dicho, por un tema coyuntural, para rearmarse económicamente primero y después ya veríamos lo que pasa. Yo creo que la situación yo la plantearía de otra manera. Rusia, yo creo que históricamente ha pasado de tener toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a encontrarse en una situación a la defensiva. Cuando cayó el muro de Berlín se pactó con que la OTAN no iría más allá, después la OTAN Bueno, esto es lo que de alguna manera... Eso está en discusión, absolutamente. Sí, absolutamente discusión. Retiro el tema. Lo que sí ha visto Rusia ha sido mermar sus fronteras de seguridad, entre comillas, hasta llegar a un punto en el que Ucrania estaba pidiendo entrar en la OTAN, es decir, Rusia tendría en la Unión Europea muy cerca... no pedía entonces en la OTAN. Un matiz, es importante los temas. El Maidán se produce porque no quiere firmar, el presidente prorruso no quiere firmar el acuerdo con la Unión Europea de adhesión. No fue la OTAN, fue la Unión Europea. Y Rusia no quería una democracia a su lado, vamos a ver. Y en este tema nos estamos olvidando que en este conflicto quien está mandando se llama China. Estamos olvidando de ello. No manda Estados Unidos, manda China. Pero... Fíjate que yo he empezado por decir que Rusia pensaba que... Y Rusia, yo creo que cuando ve que Ucrania se acerca a Europa,
A él le parece que también está solicitando, y de hecho después hay una discusión sobre la posible entrada de Ucrania en la OTAN. Después. Después. Pero donde viene todo el problema es la Unión Europea, el ingreso en la Unión Europea, que lo pide Ucrania. Que sí, ¿sí? yo no te lo estoy había pedido negando. el ingreso en la OTAN. Donde viene el Maidán, perdóname, Eloy, la historia es muy importante en los tiempos. El Maidán, y además yo lo viví, no me lo contaron, lo viví en persona, estuve allí, en Kiev. El Maidán era por un movimiento proeuropeísta, pero con un apoyo mayoritario en Ucrania total, con un presidente prorruso que no se negó a firmarlo, y de ahí viene el conflicto, no de la OTAN, de la Unión Europea. La OTAN sería un paso posterior, la OTAN iba a ser, pero todavía no estaba planteado la OTAN. Lo que yo te estoy tratando de decir es que, y no he llegado a que a lo mejor lo cogieras, es que los rusos empezaron por el tema europeo. Ahora, por ejemplo, los 28 puntos que se reflejan por parte de Trump, que tú estabas comentando... No, esos 28 puntos son de Rusia, vamos a aclararlos bien. ¿Sí? Los ha desgastado Rusia y se los ha entregado el señor Trump. Es que es importante. Estos no son los puntos ni de europeos, ni de Ucrania, ni de los americanos, son los puntos de Rusia. Pero exclusivamente. Exclusivamente. ¿No? Exclusivamente. Si haber consensuado con nadie. No, ni con los Estados Unidos, se lo entregaron. Pero fíjate lo que dice en esos puntos Rusia, que es lo que tú estás comentando. Acceso a la Unión Europea, pero no a la OTAN. ¿Me explico? No dice acceso a la Unión Europea, léetelo bien, no dice eso. No lo dice en absoluto, ¿eh? Pues, bueno, yo sí lo había leído, ¿eh? Yo sí lo he leído. Si se permitía el acceso a la Unión Europea. Ucrania fuera ahí no de la se OTAN. opone. No, ahí no dicen nada de que... Pero ese es el motivo. Rusia lo que no quiere es una democracia a su lado. Perdonadme, el motivo de todo de Rusia es que no quiere una democracia a su lado. Quiere una Bielorrusia donde ponen un presidente títere y mandan ellos. Y tienen las armas nucleares, el ejército. Sí, es muy importante lo que quiere Rusia. Yo creo que... Pero la cosa que también ahí tiene a Lituania, Letonia, Estonia, las tiene cerca y son democracias, en principio. Sí, pero son muy pequeñitas. Bueno, Es que es una diferencia. Es que el país más grande cerca de Rusia es Ucrania. Sí, pero eso es tres evidente. veces más que el siguiente. Es 3 veces más que el siguiente, que Bielorrusia. Bielorrusia tiene 12 millones. Ucrania ya no tiene. Tenía 50, ya tiene 30 y pocos. Bueno, pues vamos a entender. No he sido capaz de transmitirte lo que yo creo que piensa Rusia. Pero dejando eso aparte, hay varios temas que yo sí quisiera plantear aquí. Primero, si Alemania va a liderar el asunto, lo tiene muy difícil. Digo el asunto de... Militar. No, pero ese es otro tema. El asunto de que Europa esté representada y ella liderando la situación, lo va a tener muy difícil. Primero, Alemania, digo. Primero porque Europa no está funcionando, ni va a funcionar, creo yo, como una unidad en el tema militar. Luego, Alemania irá a su bola. Si tiene además la presión de la extrema derecha, irá por la bomba atómica. Cosa que va a entender, porque ellos son los que más cerca se encuentran dentro de los países más fuertes de Europa, son los que más cerca se encuentran de Rusia. Y tercero, porque además hay países que van a su bola, por poner un ejemplo lo de Macron, que yo entiendo lo de la visita del presidente ucraniano, por el acuerdo en la compra de los 100 aviones Rafale que posiblemente le venda Francia, si es que no tiene ya firmado el acuerdo, a Ucrania, a pesar de que el Eurofighter no ha salido todavía adelante debido a que tiene problemas con Inglaterra, problemas con Alemania y problemas con la propia... ¿Te crees de verdad? Hay que ver las noticias con un poco de... Los 100 aviones, es decir, que cuando acabe la guerra comprarán 100 aviones. Vamos a ver, no es para ahora, no van a entregarlos ahora. No, sí, analicemos bien este tema. Ni siquiera ahora ni después, si no lo van a pagar ellos. Si no tienen dinero para pagar ese... Por eso te digo. Esto es, vamos a ver, me parece que el señor Zelensky ha ido a París cerca de 20 veces. No es esta la primera vez que va, me parece que ha ido 20 veces. Porque en este momento, el presidente Macron, que desgraciadamente en este sentido de Europa, le queda, parece ser poco tiempo, en el sentido de que es europeo, en contra de lo que ha sido la política francesa durante años, el señor Macron sí es pro-europeo y por la Unión Europea. Es lo que está defendiendo con más ahínco la defensa de Ucrania y la protección de Ucrania. Por eso Zelensky va, porque el señor Macron se ha mojado, pero se ha mojado de forma efectiva y real, no como otros europeos. Por eso va, y en este momento, no digo, hasta el señor Habermas dice lo mismo, dice, es una pena que en este momento el presidente francés se vaya, porque sería el puntal de ese paso en Europa. No los alemanes, hubiese sido Francia, pero hay lo que hay, tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos.
Bien, pues hemos llegado a un punto muerto en el sentido de que yo creo que de todas formas los rusos consideran Los rusos Ucrania quieren como Ucrania a toda parte- costa. o sea, Quieren, los rusos no, primero consideran- quieren Ucrania, que no lo digo yo, lo dice Putin y lo ha dicho esta semana. No quiere que exista Ucrania como nación, quiere que sea una parte de Rusia. Es que si olvidamos eso, olvidamos cuál es el problema. Pero Lo ha vamos dicho a ver. Putin, no lo digo yo, lo ha dicho esta semana Putin, pero con estas palabras textuales. Ucrania ya no existe como nación, Ucrania es Rusia. Y la queremos. Lo ha dicho el señor Putin. Entonces, no podemos negar lo que dice el presidente de Rusia, que es el invasor. Coño, ¿a quién queremos entonces? Pero vamos a ver, si una de las cosas que estaba tratando de hacer ver es que Rusia considera Ucrania como parte de la creación de su país. Ya está, de entrada. Es decir, Ucrania es el centro del nacimiento de Rusia para gran parte de los rusos. Es decir, lo consideran como si fuera, por poner un ejemplo, Covadonga. No estamos hablando Eso de es otra otro cosa. mito, porque fue el condado de Kiev. Si quieres, analizamos la historia, no porque lo- está escrita. que Está no lo escrita. dudo. Ahora, No es así como pero es considera- lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no acepten Ucrania como país independiente. Ese es el problema. Incumpliendo todos los acuerdos internacionales que ha habido y por haber, y incumpliendo las reglas internacionales. Y ha invadido Ucrania porque lo quiere, y su plan era en una semana tomar Kiev. Falló. Y haber puesto un gobierno títere, pero falló. Y no ha conseguido, militarmente no ha conseguido Ucrania, señor Putin. Es una desgracia que tiene. No lo ha conseguido. Y una suerte para los ucranianos. Pero no lo ha conseguido, después de 4 años de guerra. Y utilizando los medios militares habidos y por haber. Habidos y por haber. No lo ha conseguido. Y las victorias territoriales que tienen ahora son de destrucción de 5 pueblos, que no queda una casa viva ni un habitante vivo allí. Y adelantan 5 kilómetros. Pero ha fracasado Rusia militarmente en este tema. Ha fracasado. Tiene un problema también. Pero fijaros que no hemos llegado a ningún sitio en este caso. Yo que creo que este acuerdo de paz, tal como está planteándose, no va adelante. Es mi planteamiento, vamos. Pero para que salga adelante tiene que haber, Tiene que las haber dos primero- partes tienen que estar de acuerdo. No, Si y no está de Europa- y acuerdo, Europa tiene que estar sentada en la mesa. Y Europa tiene que estar sentada es en la que mesa. ese es el tema de fondo que Es hemos que hablado Europa desde tiene el que estar principio. sentada en la mesa como europeo, lo pido con mis gobernantes, que estén sentados en la mesa. Y tienen medios para estar sentados en la mesa. Señor Trump tiene también debilidades y necesidades. Todos tenemos debilidades y necesidades en política. Que lo que yo estaba comentando es, bajo mi punto de vista, lo que no tiene sentido es que si Putin no está de acuerdo y Zelensky tampoco está de acuerdo, pues al no estar de acuerdo no pueden llegar a ningún pacto. Esa es la cuestión de fondo. No, Putin sí, pero con un acuerdo de rendición y quedarse con todo. Y que no tenga defensa Ucrania. No admite que haya puertas en todos los países, no te la otra ni de coña. Pero de ningún país ni... ¿No crees que es posible que haya un acuerdo entre Trump y Putin y haya paz en Ucrania? Ese Sin acuerdo no. Ucrania. Sin Sin Ucrania. Ucrania. Sin Ucrania. Este acuerdo, sin Europa. yo creo que no. Yo creo que no. Yo lo veo Fijaros que el complicado. planteamiento Yo lo veo de fondo complicado. es que buena parte de esa recuperación se haga con fondos europeos, básicamente. No, pero si el y tema está en las coger- garantías, no nos equivoquemos, el tema está en las garantías de defensa posteriores. Ese es el tema clave para Europa y para Ucrania. Sí, para pero Europa sí, y para Ucrania. que sí. Las garantías de defensa. Claro, Cuando pero se eso- firme el acuerdo de paz, que donde los ucranianos ya están dispuestos a aceptar renuncias territoriales, ya no lo ponen como problema. Donde ponen el acento es en las garantías de que no haya nueva invasión dentro de X años, que haya garantías de defensa. Pero que la Y esa gente garantía como la país. necesitamos también Como país. nosotros. Pero que la garantía es Estados Unidos. ¿Eh? Que si Estados Unidos dice No, que o él sea, garantiza que no... Si lo ofrece, sí, pero que lo firme. No, que No, no, sí, diga bueno. tal, que cambie de opinión cada cinco minutos da una opinión Si diferente. lo puede firmar, pero- si lo puede firmar. Ahí donde los europeos, además... Que lo hemos visto en Israel. Hay una coalición de 30 países que se ofrece a dar esas garantías. Hay una coalición de 30 países, que lo dice el señor Averba también en su escrito, y que está ahí, donde está Inglaterra, Francia y 28 países más, que dan garantías también de protección a Ucrania. Yo creo, por eso digo que este tema no ha terminado en absoluto, es mi postura. No, No, si el no ha tema, terminado. yo creo que estamos todos de acuerdo en que no ha terminado. No, Si el tema del fondo al final es que si alguien tiene una bomba atómica o 90, como a lo mejor puede tener Israel, nadie la ataca. O como a lo mejor tiene Corea, tampoco le ataca a nadie. ¿Por qué no se ha invadido Corea? Pues básicamente no porque los chinos se hayan negado, sino porque tiene bombas atómicas y nadie quiere entrar en una conflagración de ese tipo. ¿Va a aceptar Estados Unidos entrar en una guerra con Rusia solo porque Rusia toma el resto de Ucrania?
Por mucha garantía que ponga Estados Francia Unidos... y Inglaterra tienen bombas nucleares también. ¿Y tú crees que Francia e No, Inglaterra digo que entrarían tiene- en guerra es que no, con- pero digo, están dispuestas a mandar tropas para garantizar la seguridad, perdóname, lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho los dos primeros ministros, el presidente uno, canciller el otro, lo han dicho, que están dispuestos a mandar tropas y otros 28 países para garantizar la seguridad de Ucrania. Es que eso se llama el pacto de los 30 países, ¿eh? Que la crítica es que es el mismo que se hizo el nombre es el mismo que para la guerra de Irak, que lo critica también el señor Goebbels en su artículo. Pero si hay países dispuestos a dar las garantías de seguridad, los hay, y se han comprometido a darlas, y se reúnen. Estos 30 siguen reuniéndose al margen del norte de Estados Unidos, se siguen reuniendo y trabajando en ello. Que sí, que España está metido dentro de esos países. No, España no está en esos 30. Bueno, pues está dentro de los 50 países... Eso sí, pero de los 30, de España no está entre los países que están dispuestos a mandar, a lo mejor Tropas. luego posteriormente sí. Yo de todas formas creo que si Rusia se decide a invadir el resto de Ucrania, no intervienen. Si miramos la ayuda, ya que me lo permite, se ha sacado a España, lo he sacado a España, en la ayuda a Ucrania, de todos los países europeos, España es el penúltimo, el que menos ha dado. Han dado más países, con una cuarta parte de la población de España, más que España. España es de los más tacaños con Ucrania en ayudas. Bueno, pues está bien, yo creo que hayamos tenido una pequeña discusión, no hayamos... Eso es bueno, Claro, sano. claro, nos da un poco más Yo de además en el vidilla. tema de Ucrania Hombre, lógicamente, soy pasional, claro. enormemente pasional. Lógicamente. Bueno, pues yo creo que hasta ahí hemos llegado hoy, pero yo creo que es un tema Volveremos. muy interesante al que hay que volver obligatoriamente, pues posiblemente dentro de otras 3 o 4 semanas. Y porque tiene, el futuro de Europa también está ligado a qué pasa con estos temas. Íntimamente. además. Íntimamente. Pues hasta aquí hemos llegado.